Hola amigos, en el siguiente vídeo me gustaría mostraros un método que es ya viejo, que es conocido, pero que es muy efectivo. Un método que impulsa el el cambio hacia un nuevo modelo, hacia un nuevo orden, hacia ese nuevo orden mundial. Así sin más, bueno, pues si os gusta el vídeo, dadle a like, también a la campanita, etcétera. Un saludo y hasta la próxima. Mirad, toda cultura, todo orden social establecido ha tenido a lo largo de los siglos pues diferentes cambios, diferentes evoluciones, eh, y dichas culturas han tenido siempre controversias. Han tenido, es decir, en el momento en que bueno, pues se originaban movimientos a favor, pues se creaban movimientos en contra. En el momento en que se establecían derechos, también se establecían obligaciones. Es decir, toda cultura siempre ha tenido sus propios vaivenes, ¿no? Pues bien, en el proceso de reconciliar esos vaivenes, en el proceso de conciliar esos tomas y dacas, en ese proceso de reconciliación es lo que a mí me posibilita el cambio de esa cultura, el cambio hacia un nuevo modelo, hacia un nuevo orden, ya sea económico, ya sea social, etcétera. Mirad, hay una palabra que cada vez se utiliza más hoy día, que es la palabra polaridad o polarización. Lo hemos visto cada vez, lo veo más en los periódicos, en la televisión. Sociedad más polarizada, sociedad dividida, sociedad resquebrajada, donde una sociedad cada vez está más enfrentada a la otra. Bien, pues esas controversias son esas polaridades que a lo largo de los siglos efectivamente esas culturas pues han podido tener una reconciliación de manera natural, o a veces bueno, pues no había mucha diferencia y entonces pues era un sí pero un no, pero bueno, tú te quedas en tu bando, yo me quedo en el mío, y no había mucha controversia, no había mucha diferencia. Pero si yo subo esa controversia al máximo, es lo que a mí me posibilita ese proceso de reconciliación, que la reconciliación es una síntesis, una reconciliación no tiene por qué acabar en paz, una reconciliación puede ser después de una guerra. Ese proceso de reconciliación es lo que a mí me posibilita un cambio hacia un modelo diferente, un modelo perseguido, un modelo que se quiere llegar a ese modelo. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, he podido ver que puede ser cosas naturales, ¿no? Cada cultura siempre ha tenido sus pros y sus contras, pueden ser cosas más o menos naturales, pero muchas veces esa polaridad, esa controversia es artificial. Es decir, se genera una controversia muy grande de manera artificial a través sobre todo de los medios de comunicación. Antes era la propaganda, las redes sociales, etcétera. Se genera subiendo al máximo esa controversia para producir un cambio. Claro, mucha gente no cree esto, mucha gente cree que todo es natural, pero hoy día, donde un porcentaje de dinero, un 1 o un 2% de la población tiene prácticamente toda la economía en sí, son los más ricos del planeta, o existen lobbies, movimientos, fundaciones que promueven esas polaridades, que financian esas polaridades, las dos, no una ni otra, sino al final tú financias esta y yo financio otro, y subo esa controversia. Y al subir esa controversia, es ese proceso de reconciliación, de cómo acabe ese proceso, es lo que a mí me va a posibilitar el cambio. Claro, cuando hablo de guerras mundiales, la gente lo entiende mejor. Es decir, cuando tú generas dos bandos de muchos millones de personas
y generas una controversia no pequeña, no, esos dicen que sí, nosotros decimos que no, bueno, vale, no, generas un odio, inviertes en esa controversia, ¿vale? Y la subes, y la subes, y la subes, eso acaba en conflicto, ¿vale? Bueno, pues en este caso una guerra mundial, ¿no? Y tras esa guerra mundial se establecen, es lo que a mí me posibilita, un cambio, un nuevo modelo, el que sea, modelo económico, efectivamente, sobre todo modelos económicos, ¿no? Antiguamente, pero bueno, ya sea la hegemonía del dólar, después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, da igual, es lo que a mí me posibilita ese cambio. Decía, me he acordado ahora mismo, decía Noam Chomsky, ¿no? Primero crea los problemas y luego ofrece las soluciones, ¿no? Crea los problemas, crea esa polaridad, ¿vale? Súbela al máximo y luego en esa reconciliación, que puede ser de muchas maneras, ofrece la solución, ¿no? Pues fijaos que estoy viendo, ¿ven? Mi apreciación es que cada vez estas polaridades se están dando en diferentes regímenes que voy viendo que van cambiando en ese nuevo orden mundial, un nuevo orden social que, bueno, se está estableciendo poco a poco ya. Existen agendas, existen caminos ya a seguir, donde, pues bueno, se van alimentando esas polaridades en pos de esos cambios, ¿no? Que posibilitan esos cambios. Y bueno, pues están viendo cambios, pues, por ejemplo, desde el tema de la familia, pues bueno, ya hay leyes, ¿no? En este tema, ya van a cambiar el tema de la familia, bueno, temas de matrimonio, incluso temas de dinero, temas de religión, que recuerdo una sesión incluso, ¿no? Con Tetrael, ¿no? Hablando sobre el tema, se están incluso redefiniendo el lenguaje, o sea, está habiendo una serie de cambios que están haciendo que vayamos dejando ese orden antiguo por un orden nuevo. ¿Significa que el orden nuevo es peor que el antiguo? No, ni mucho menos. No quiero que se nos queden así las cosas. ¿Tendrá el orden nuevo más control? Sí. O sea, estoy totalmente... tengo la certeza de que sí, que va a haber mucho más control en este orden nuevo. Pero, bueno, pues habrá cambios. Algunos, bueno, pues serán más favorables, otros peores, no lo sabemos, pero los cambios ya se están dando. Aunque haya agendas a 2030, que es la próxima, ya esos cambios se están dando, ¿no? Fijaos por ejemplo, en esas controversias, para originar esos cambios, fijaos que, bueno, pues efectivamente me gustaría aquí hablar un poco del Ministerio de Igualdad. En el Ministerio de Igualdad es curioso porque lo que tiene su fundamento, ¿no? En un principio sobre esos derechos de la mujer, sobre esa violencia de género horrible, derechos laborales, reales, o sea, una serie de derechos, ¿sí?, que estaban ahí, pero que a su vez se polariza también para que eso pueda cambiar, y se polariza y empiezan a hablar. Estoy viendo cada vez cosas sobre que si los hombres, ese patriarcado, esos hombres dominadores, he llegado a ver, bueno, cosas, pancartas de todos los hombres son violadores, todos son dominantes, posesivos, es decir, para que yo pueda subir una cosa yo tengo que subir la otra. Bien, y ahí es donde a mí me posibilita ese cambio. Esas cosas pasan. Es decir, se genera una polaridad muy grande en la sociedad. El último 8M, creo que veía cada pancarta que ya estaba totalmente, había un odio ciego. O sea, había una polaridad enorme de personas que no eran ni, no sé si eran mayores de edad o no lo sé, pero ya tenían unas polaridades enormes, muy dividida. Es curioso, ¿no?, que ese Ministerio de la Igualdad al final termine polarizando aún más, pero no lo es, porque para esos cambios muchos procesos se hacen así, que es lo que he intentado explicar. Mirad, bueno, aquí quiero hacer un pequeño inciso sobre el tema de la ley de transexual, ¿no?
es curioso porque hay principios en los que realmente no estoy de acuerdo, ¿vale? En que haya leyes que a partir de los 16 años una persona pueda cambiarse de sexo así porque sí, o sea, no, realmente son edades que considero que son muy cambiantes, muy jóvenes, donde bueno, la mente va de un lado para otro, todos hemos pasado, la gran mayoría hemos pasado esas edades, y me parece me parece algo bestial que a esas edades ya se les facilite, ¿no?, ese tipo de cambio, cuando bueno, pues debería de haber psicólogos, psiquiatras detrás, ¿no?, y gente que está más metida en ese tema de por lo menos consultarles, ¿no? Es verdad que incluso antes, a los 14 años y tal, pero bueno, eso ya tendría incluso límites, ¿no? Pero a partir de los 16 años me parece muy bestia sacar una conclusión, pues yo soy ahora mujer, ¿no? O me siento hombre o mujer, o no, o un tema de una ideología de género, que es un tema muy mental, es un tema de mucha abstracción, donde uno cómo se siente, donde puede haber un choque incluso a nivel con el tema de la transexualidad, puede haber un choque, un sufrimiento grande de esas personas entre lo que es la mente con el cuerpo y tal, y a lo mejor dejar a chavales o a chavalas de tan corta edad elegir sobre esa maleabilidad del sexo, que ahora es masculino, femenino y tal, pues creo que no, que puede ser peligroso, ¿sí? Pero bueno, dicha esta pequeña distinción, ¿no? Hablábamos de religión también, o sea, el otro día en una sesión con Tetrael, ¿no? En el sentido de que la propia Iglesia, pues bueno, se está planteando el tema del celibato. El tema del celibato, pues también está ahí. Puede haber un cisma también dentro de la Iglesia, también puede haber otra polaridad dentro de la Iglesia, donde puede haber una antigua Iglesia contra una nueva Iglesia. Una nueva Iglesia que puede pasar lo mismo, es decir, puede subir esa escala, porque bueno, si es algo pequeño en lo cual no se le hace mucho caso, que sí, que no, pero si se quiere, se sube esa escala y se produce un cambio mayor, ¿no?, donde esta vez un Dios que acepte a todos, ¿no?, sean como sean, ¿no? También otro modo importante en todo esto, que es para subir esa controversia, cada vez lo veo más en los políticos y en la propia sociedad, que es el diálogo polarizador o el diálogo polarizante, un diálogo que es increíblemente extremo, o sea, es una gran falacia. Por ejemplo, en el caso de, pues, que te digan eres homófobo o eres transfobo o eres cualquier cosa, es decir, es a veces una falacia. Si tú no estás de acuerdo con algún principio por ejemplo, con la ley del tema de la transexualidad, si no estás de acuerdo con algunas cosas, y ya te señalan y te dicen usted es un transfobo, no, hombre, no. Todos somos parte de esta sociedad, sí, pero a lo mejor, efectivamente, hay cosas que a lo mejor no estoy de acuerdo, pero ya se te señala y te dicen usted es un transfobo. Es decir, es un discurso muy polarizador, es decir, es una falancia, o eres blanco o eres negro, o estás conmigo o estás contra mí. Digo, no, perdone, yo ni estoy a favor ni estoy en contra, simplemente que hay cosas de esa ley que veo que no estoy de acuerdo. Es tan sencillo como eso. Pero cada vez veo ese discurso polarizador, donde ese discurso que se utiliza mucho por los políticos es desde una superioridad moral, es decir, desde estas personas, quien sea, un colectivo sufre, y cómo sufre, pues ya parece que tienen razón, ya da igual, ¿no? Aunque no tengan argumentos, aunque no hay un argumento objetivo, cómo sufre, que yo puedo entender ese sufrimiento y puedo entender que es un momento
para generar un debate de dónde viene ese sufrimiento, si puede ser de la mente, si puede haber una controversia en muchos aspectos, pero por la razón empática ya parece que se tiene razón. Entonces todo lo que hagan, pues si tú no estás de acuerdo con unos principios, esa superioridad moral del discurso polarizador de decir que tú no eres blanco, entonces eres negro, que tú no eres negro, entonces eres blanco, que tú entonces eres un transfobo, entonces eres un homófobo, entonces eres un esto, si no eres esto, eres lo otro. Y es una gran falacia que se está utilizando mucho, y la veo mucho, en los discursos políticos y a veces en la propia sociedad. Es decir, ya no puedes estar en contra absolutamente de nada. Y lo que sí he visto incluso es gente que se calla por no meterse en líos y hay una autocensura. Decir, no, yo prefiero callarme y así no quiero problemas con nadie. Es decir, ¿por qué? Porque la superioridad moral la tiene el otro, el que te señala y dice o estás conmigo o estás contra mí. Y es un discurso muy, muy polarizador. Me gustaría que de verdad que lo tuvierais en cuenta, porque ese discurso también obviamente ayuda a generar esa controversia, ese odio aún mayor, ¿no? de la población. Creo que nuestro ejercicio como sociedad es comprender esto y no caer o intentar caer lo menos posible en esos discursos polarizadores, en esos odios a veces que veo, en esa autocensura también a veces que veo, que parece que el diálogo se está rompiendo en pos de que cada vez la gente es más reactiva, muy, muy emocional y está lo más, no sé, lo más analítico posible y comprender las situaciones y sobre todo cómo nos manejan, ¿no? Ya si la anterior reflexión era un poco ese mecanismo de estímulo-respuesta, esta otra reflexión es un poco de cómo nos manejan en los cambios, para realizar ciertos cambios, ¿no? En estos cambios venideros ya que se están dando, ¿no? Pues bien, hasta aquí lo quiero dejar. Sin más, pues nada, un saludo a todos y bueno, si os gusta el vídeo, pues dale a like y me gustaría también, como siempre, alguna opinión o lo que fuere. Sin más, un saludo y hasta la próxima.